Imaginamos que al jubilarnos seremos arquitectos racionales de nuestras finanzas. Pensamos que con todo el tiempo del mundo calcularemos cada céntimo con la precisión de un relojero. Ujú. Pero los datos revelan una verdad escalofriante. La mayoría de nosotros seguimos guiones invisibles, atajos mentales que podrían llevarnos a la ruina sin que nos demos cuenta. Literalmente a la ruina. Exacto. Un saludo muy cordial a quienes nos escuchan y bienvenidos a una nueva exploración detallada. Hoy tenemos una misión fascinante por delante. Una inmersión profunda en cómo realmente nos comportamos cuando el dinero de toda una vida de trabajo está en juego. Y es un tema que afecta a todo el mundo, tarde o temprano. Sin duda. Hoy vamos a basarnos en una investigación econométrica interesantísima liderada por Balnozan y su equipo, publicada a principios de este año, en 2025. El estudio se centra en Australia. Analiza los perfiles ocultos en el comportamiento de los jubilados al retirar sus fondos de pensiones, un sistema que allí conocen como pensiones basadas en cuentas. Las famosas ABP, por sus siglas en inglés. Eso es. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo la estadística avanzada, en concreto una herramienta llamada estimador de efectos fijos agrupados, logra descubrir verdaderas tribus de comportamiento financiero. Tribus. Me gusta esa palabra para describirlo. Son grupos de personas que actúan en manada, siguiendo reglas que los modelos matemáticos tradicionales simplemente ignoran. Y ya adelanto que descubrieron una trampa psicológica en la que caen 2/3 de los jubilados, algo que comentaremos a fondo un poco más adelante. Vale, vamos a desgranar todo esto, porque sinceramente, a mí la brillantez de este estudio para encontrar patrones humanos escondidos en montañas de números me parece asombrosa. A ver, es un placer estar aquí para analizar este documento. Y aunque comparto cierto entusiasmo por el intento de comprender el comportamiento humano a través de los datos, yo creo que debemos mantener una postura muy crítica desde el primer minuto. Ya, entiendo por dónde vas. Sí, porque el modelo matemático que usan es deslumbrante, parece magia estadística, pero las matemáticas hipercomplejas a menudo pueden ser una cortina de humo. Debemos cuestionar constantemente si las limitaciones de los datos base no están socavando las grandes conclusiones que se intentan extraer. Claro. Especialmente cuando hablamos de decisiones tan vitales, tan viscerales como la supervivencia financiera en la vejez. No estamos hablando de predecir el clima, estamos hablando de personas que podrían quedarse sin dinero antes de morir. Comprendo esa preocupación. Es fundamental. Pero dejemos que los datos hablen primero, porque la magnitud de la información es abrumadora. El conjunto de datos es masivo y muy robusto. Estamos hablando de observar a 9.516 individuos. Son muchos. Mes a mes, año a año, a lo largo de 12 años, desde el año financiero 2004 hasta el 2015. Lo cual abarca todo el periodo de la crisis. Exactamente. Cubren años de bonanza y, lo que es más importante, la devastadora crisis financiera global de 2008. El problema que los autores exponen al principio es que los modelos económicos tradicionales asumen que todos reaccionamos igual ante un evento macroeconómico. O sea, ¿que todos somos clones? Sí. Por ejemplo, si llega la crisis de 2008, el modelo tradicional que llaman de efectos fijos bidireccionales dibuja una única línea de tendencia en sus gráficos. Crea la figura de un, digamos, jubilado promedio que recorta sus gastos de manera uniforme. Ya. Pero ese jubilado promedio en realidad no existe. Es una amalgama estadística que borra por completo la rica y caótica diversidad de cómo las personas reales, con miedos reales, manejan su dinero frente al pánico. Críticos con la materia prima. Adelante. Los investigadores están utilizando datos puramente administrativos extraídos de los fondos de pensiones, es decir, ven números de cuenta, saldos y retiros, nada más. Bueno, ven los movimientos financieros. Sí. Pero carecen de información demográfica vital sobre estos miles de individuos. Si observamos las tablas descriptivas del estudio, vemos que saben la edad, el sexo y el saldo. De acuerdo, pero no saben absolutamente nada sobre el estado civil, no saben si la persona acaba de enviudar. Ya, eso es cierto. Entonces yo me pregunto, ¿no resulta razonable dudar de todo esto? Planteo la pregunta de fondo. ¿No están los investigadores usando un algoritmo complejísimo para agrupar a las personas simplemente para encubrir que no tienen datos reales y palpables sobre las vidas y las tragedias personales de esta gente? Es una forma de verlo. Fíjate, una persona puede vaciar su cuenta de golpe porque le han diagnosticado una enfermedad terminal y necesita pagar un tratamiento o porque quiere dar la vuelta al mundo antes de morir.
no porque pertenezcan mágicamente a una supuesta tribu de comportamiento financiero dictada por una ecuación. A ver, es una objeción totalmente válida sobre los límites de los datos administrativos. El modelo es ciego a la tragedia humana individual, estoy de acuerdo. Pero yo diría que ahí reside precisamente la genialidad del estimador de efectos fijos agrupados, el GFI por sus siglas en inglés, que fue desarrollado originalmente por los economistas Bonom y Manresa. Lo que hace el GFI es, de hecho, controlar esa heterogeneidad inobservable que varía en el tiempo. Controlar lo que no se ve. Es decir, controla lo que no podemos ver, exacto. Piensa en ello con una analogía práctica que a mí me ayudó mucho a entenderlo cuando preparaba este análisis. Imagina que intentamos adivinar los hábitos de vida de todo un vecindario de 10.000 casas, solo midiendo la velocidad a la que se vacían sus despensas cada mes. Vale. No podemos entrar jamás en sus casas. No sabemos quién se ha puesto a dieta, quién ha tenido gemelos, o quién ha perdido el trabajo y está comiendo a base de arroz. Estamos totalmente ciegos a su interior. Claro, solo ves los kilos de comida que desaparecen. Exacto. Pero si un algoritmo observa esas despensas durante 12 años y agrupa a las casas que vacían sus reservas con patrones idénticos a lo largo del tiempo, empieza a revelar reglas subyacentes, sin necesidad de ver el interior. Los agrupa por comportamiento. Agrupa a las familias numerosas por un lado, a los solteros frugales por otro. El GFE permite aislar esos efectos latentes del grupo y ver cómo reaccionan a las cosas que sí podemos observar en los datos, como por ejemplo, una subida de precios en el supermercado. Lo fascinante aquí es cómo intentan justificar matemáticamente la elección del número de esos grupos o de esas casas, siguiendo tu analogía del vecindario. Porque no es trivial. Nada trivial, fue un dolor de cabeza matemático. Totalmente. La sección de metodología del documento dedica un esfuerzo inmenso a explorar cómo seleccionaron exactamente 7 grupos, 7 tribus. Es la variable G en su ecuación. El estudio relata de forma muy minuciosa cómo fueron aumentando los grupos desde uno solo. Que sería el modelo tradicional. Eso es, un único grupo equivaldría al modelo tradicional sesgado, al jubilado promedio que comentabas. Y fueron probando con 2 grupos, 3 grupos, 4, evaluando cómo cambiaban las matemáticas en cada paso. Y las matemáticas daban unos saltos tremendos al principio, porque las 2 variables principales que observaban para ver si el modelo funcionaba eran el saldo de la cuenta y la tasa de retiro mínima impuesta por el gobierno. Sí, al principio el sesgo era enorme. Al principio, con 2 o 3 grupos, los efectos de estas variables no tenían sentido, daban saltos salvajes. Pero el estudio muestra cómo, al llegar a 7 grupos, los coeficientes dejaban de estar sesgados y se estabilizaban. Alcanzaban lo que llaman una elasticidad parcial estable. Para la audiencia, esto significa que descubrieron que un aumento en el saldo de la cuenta provocaba una disminución del 1,46% en la tasa de retiro, y un aumento en la tasa mínima legal subía la tasa de retiro en un 1,45%. Los números cuadraban. ¿Se estabilizaban? El modelo se limpiaba de sesgos como por arte de magia al llegar exactamente a 7 cajas distintas. Sin embargo, aquí es donde mi escepticismo sobre el modelado estadístico se dispara de nuevo. Señalan que a partir de 7 grupos, si pruebas con 8, 9 o 10, los coeficientes ya no mejoran. Correcto, se aplanan. Al contrario, el modelo empieza a dividir los perfiles en copias espurias. Es decir, el algoritmo empieza a inventarse divisiones impulsadas por mero ruido estadístico. Tratar de clasificar a casi 10.000 personas a lo largo de 12 años caóticos de economía global en exactamente 7 cajas herméticas de comportamiento me parece un caso clásico de sobreajuste. El temido overfitting. Lo que en estadística llamamos overfitting, exacto. Es forzar a los datos a confesar un patrón que quizás sea solo una casualidad aritmética. Aprietas tanto a los números que al final te dicen lo que quieres escuchar. Entiendo el miedo al sobreajuste. Como econometristas es su peor pesadilla. Pero los autores son tremendamente conscientes de ese riesgo. De hecho, lo mencionan explícitamente en el texto. Sí, lo reconocen. Sabían que si usaban un criterio de información estándar para un panel de datos de este tamaño, muchos individuos, pero solo 12 años, el modelo se habría vuelto loco y habría sobreestimado el número de grupos. Así que aplicaron una regla empírica muy severa. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque para asegurarse de que el algoritmo no estaba simplemente tropezando con una ilusión estadística temporal, desarrollaron unas extensiones metodológicas para poner a prueba su propio modelo. Por ejemplo, me leí la parte de las simulaciones y, madre mía, parecía un galimatías absoluto.
¿Puedes explicar de forma sencilla por qué tuvieron que inventar una solución matemática nueva solo para medir el margen de error del modelo? Claro, te refieres a la extensión 1 del estudio, el método de remuestreo o bootstrap. Es un buen ejemplo de lo enrevesado que puede llegar a ser este enfoque. Para saber si tus resultados son sólidos y no pura suerte, en estadística ejecutas el mismo modelo 1000 veces variando ligeramente los datos. Hasta ahí bien. El problema es que el algoritmo GFE es ciego a las etiquetas. Asigna los nombres de los grupos de forma aleatoria en cada ejecución. Si ejecutas la simulación 1000 veces, los que en la primera prueba se llamaban grupo 1, en la segunda prueba el algoritmo los bautiza como grupo 4 y en la tercera como grupo 7. ¿Es como el juego del trilero con los cubiletes? Tal cual, el algoritmo se hacía un lío monumental con los nombres en cada simulación, así que los autores tuvieron que inventar una especie de mapa matemático, un procedimiento de emparejamiento para reconocer qué grupo era cuál, basándose estrictamente en su comportamiento a lo largo del tiempo y no en su etiqueta temporal. ¡Qué barbaridad! Todo este esfuerzo titánico solo para poder alinear las etiquetas y calcular un simple margen de error estándar. Como experta, soy muy crítica con esto. Es una pirueta metodológica enorme. Una pirueta enorme, sí, pero que demuestra una exhaustividad brutal por parte del equipo investigador, no una debilidad de los datos. Y fíjate que tuvieron que sortear más obstáculos. Sí, la extensión 2. Exacto. En la extensión 2 tuvieron que adaptar el modelo porque no todo el mundo estuvo en el fondo de pensiones los 12 años completos. Hay gente que entra, gente que sale, gente que fallece. Para no perder a esa gente en el estudio y tener un panel desequilibrado, inventaron variables ficticias interactuadas con la identidad del grupo para cuadrar esos huecos temporales. Y lo que a mí me dejó boquiabierto, para evitar que el algoritmo se quedara atrapado en una falsa conclusión, lo que llaman un óptimo local, arrancaron el modelo inicializándolo con 1000 valores aleatorios diferentes, y en los anexos demuestran que lo probaron hasta con 1 millón de valores iniciales aleatorios, y los resultados económicos fueron idénticos. 1 millón. 1 millón de pruebas. Eso nos dice que esos 7 grupos no son un espejismo en la pantalla de un ordenador, son formaciones rocosas sólidas en el lecho marino del comportamiento humano. Y cuando empezamos a ver qué hace realmente cada tribu con su dinero, todo cobra un sentido espectacular. Entremos entonces en ese análisis detallado de las tribus y sus comportamientos en el tiempo, porque ahí es donde la fría teoría choca de frente con la cruda realidad humana. Totalmente. Tomemos como ejemplo el grupo 5. Son unos 1.300 individuos en la muestra. Podríamos llamarlos de forma coloquial los obedientes o los reactivos. Si miras sus datos descriptivos, ves que este grupo tenía la mayor propensión al riesgo en sus inversiones. Estaban muy expuestos a la bolsa. Eran agresivos invirtiendo. Y lo más revelador de este perfil es cómo reaccionaron durante el pánico de la crisis financiera global. Entre 2008 y 2010, el mercado se hundía. ¿Qué hizo el gobierno australiano? Redujo las tasas mínimas de retiro a la mitad como una medida de alivio. Claro, para que los jubilados no se vieran obligados a malvender sus acciones hundidas solo para sacar el efectivo mínimo legal. Exacto. Y la curva de este grupo 5 cae en picado, reduciendo sus retiros exactamente en esas fechas y en esa proporción. Fueron sumamente obedientes a la señal de política del gobierno. Luego, cuando el mercado se recuperó y el gobierno normalizó las tasas, sus retiros volvieron a subir de forma escalonada. Y ese comportamiento reactivo, casi de manual de economía, contrasta radicalmente con otro grupo fascinante que el algoritmo detectó, el grupo 4, que reúne a más de 1.800 personas. Podríamos apodarlos los involucrados o los atentos. Lo que vemos en su gráfico es que, durante años, hasta el 2011 más o menos, su perfil de tiempo oscilaba constantemente alrededor de la línea base. No paraban quietos. En el contexto de este estudio, eso significa que estaban ajustando sin parar sus tasas de retiro, frente a los cambios diarios en el mercado, la inflación, las normativas. Eran personas que probablemente abrían el periódico por la sección de economía cada mañana y llamaban a su banco. Estaban hiperatentos a sus finanzas. Pero luego cambian. Sí, después de 2011, algo hace clic. Su perfil de retiros cae significativamente por debajo de cero y se queda ahí.
indicando una decisión muy proactiva, muy consciente y sostenida de reducir drásticamente el dinero que sacaban para proteger su capital a largo plazo. Si conectamos esto con el panorama general de la literatura económica, resulta profundamente revelador y a la vez nos da una bofetada de realidad bastante desalentadora. ¿Por qué lo dices? Verás, en la economía académica existe un modelo teórico famosísimo elaborado por Bateman y Thorpe en el año 2008. Este modelo define cuál sería el comportamiento absolutamente óptimo, perfecto y racional para cualquier jubilado. Es la teoría del Homo economicus. El modelo ideal. La matemática de Bateman y Thorpe dicta que para no quedarte pobre antes de morir, deberías retirar una tasa porcentual fija al principio de tu jubilación y mantener esa disciplina de hierro hasta que, por pura edad, el mínimo legal del gobierno te obligue a retirar porcentajes más altos. O sea, un porcentaje en una cantidad. Exacto. Es decir, retirarías menos dinero absoluto si la bolsa baja y más si sube. Es la manera perfecta de suavizar el consumo a lo largo de tu vida. Pero, claro, los seres humanos no somos hojas de cálculo perfectas. Exactamente. Lo crítico aquí, lo que de verdad asombra de los datos, es que casi nadie, en esta inmensa muestra de miles de personas, hace lo que dicta la teoría. Nadie se comporta de manera óptima. Muy pocos. Quizás solo un mísero 14% se acerca remotamente a seguir de forma consistente esas normativas mínimas de la manera eficiente que propone la academia. La teoría económica tradicional asume un nivel de racionalidad fría que la práctica, el sudor frío de ver caer tu saldo bancario, refuta por completo. Y eso, precisamente eso, nos lleva al hallazgo más grande, más abrumador y, yo diría, más peligroso de todo este estudio. Y es algo que prometí al principio que íbamos a desgranar. La trampa del dólar constante. La gran trampa. Resulta que las tribus que conforman los grupos 1, 2, 3, 6 y 7 suman aproximadamente 2/3 de toda la muestra estudiada. 2/3 de la gente. Es una mayoría absoluta. Y todos, absolutamente todos en estos grupos, comparten una heurística, un atajo mental en su cerebro que es increíblemente simple pero devastadora. Deciden una cantidad fija de dinero para retirar cada año. Digamos, $15.000 constantes anuales, llueva o haga sol, e ignoran por completo, de forma casi temeraria, los porcentajes, los consejos del gobierno o las caídas salvajes del mercado. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra propia psicología financiera, porque esa heurística es literalmente una receta para el desastre bajo ciertas condiciones. Amerita una fuerte crítica a cómo funciona nuestra mente. Sí. Analicemos el caso específico de los grupos 3 y 6, que son el ejemplo perfecto de este drama. Llega la crisis financiera de 2008. Los mercados mundiales colapsan, los saldos de las cuentas de jubilación de esta gente se estaban evaporando de la noche a la mañana. Una época terrible. La lógica teórica te diría, oye, reduce tu nivel de vida, saca menos dinero. Sin embargo, el miedo y el aferrarse al status quo pudo más. Estas personas continuaron retirando exactamente las mismas cantidades fijas de dinero cada mes, canibalizando un capital que ya estaba herido de muerte por los mercados. Estaban forzando la máquina. Estaban vendiendo acciones en el peor momento posible solo para mantener su flujo de caja fijo. El resultado es evidente, casi doloroso de ver en los gráficos del estudio. Una caída veloz, irreversible y acelerada de sus saldos. Y claro, el dinero no es infinito. Pues llega un momento en que se acaba. Esto desembocó en una necesidad ineludible de hacer recortes drásticos de un día para otro y sumamente dolorosos en su nivel de vida a partir del año 2013, cuando sus cuentas tocaron fondo. Se quedaron completamente sin margen de maniobra. Es que, imagínate la escena. Es como si tuviéramos un termostato emocional para nuestro nivel de vida. Cuando nos jubilamos, configuramos ese termostato a una temperatura que nos resulta muy cómoda. Los 20 grados financieros. Eso es. Vamos a comer fuera los domingos, hacemos un viaje al año, ayudamos a los nietos. Si de repente llega un invierno económico brutal, una ventisca como la de 2008, la respuesta lógica sería ir al termostato financiero y bajarle unos grados. Claro. Te pones un abrigo grueso en casa, dejas de ir al restaurante los domingos, ajustas la cantidad mensual que sacas del fondo de pensiones para aguantar el temporal. Pero estas personas se negaron en rotundo a tocar el termostato. Por miedo a perder calidad de vida. Tenían aversión a perder su nivel de vida. Lo mantuvieron al máximo mientras la reserva de combustible, sus ahorros, se vaciaba a un ritmo alarmante. Siguieron así hasta que, metafóricamente hablando, la caldera simplemente explotó por falta de combustible.
y se quedaron literalmente en la calle, en pleno invierno tiritando de frío económico. Es una tragedia silenciosa. Es un drama. Y por eso, para la industria de los asesores financieros y para los creadores de políticas públicas de cualquier país, el valor de este modelo matemático es incalculable. Piénsalo. Si con este algoritmo puedes observar a un cliente y, analizando solo sus primeros 2 años de retiros, identificar tempranamente a qué grupo pertenece, Ya sé por dónde vas. si ves que tiene el termostato atascado, puedes intervenir. Puedes sentarte con él y advertirle antes de que agote sus ahorros de forma irreversible. Claro, sobre el papel suena esperanzador, pero esto plantea una pregunta importante sobre la eficacia real de tal intervención humana. Yo concuerdo a medias en la utilidad práctica de este conocimiento. Sí, la identificación temprana es clave desde un punto de vista puramente teórico, pero Pero advierto que cambiar una heurística psicológica tan profundamente arraigada en el cerebro es increíblemente difícil. Imagina el escenario. Decirle a un jubilado que ha sacado religiosamente la misma cantidad mes a mes durante 5 años sin sentir ningún peligro inmediato, que debe recortar sus ingresos mensuales en un 30% de la noche a la mañana. Es un golpe duro. simplemente porque un asesor con un algoritmo en su ordenador predice su ruina futura. Eso genera una resistencia emocional masiva. El atajo mental de la cantidad fija mensual otorga a las personas una falsa sensación de seguridad, un control ilusorio de su vida que las matemáticas frías no pueden desbancar fácilmente con una simple advertencia en un despacho. Tienes toda la razón. La psicología manda. Además, fíjate en un detalle perturbador del estudio. Hemos visto que el grupo 3 no solo sacaba cantidades fijas mes a mes, sino que cuando recurrían a retiros excepcionales o de emergencia, lo que llaman retiros ad hoc, sacaban sumas enormes de golpe. Los picos que salían en las gráficas. Sí, promediaban el 35% de su saldo total en un solo año. Esos son comportamientos destructivos, casi irracionales, impulsados por el pánico o por deudas ocultas, que superan ampliamente la simple falta de educación financiera. Madre mía. Sacar 1/3 de tus ahorros vitales en un solo año es un desafío colosal, sin duda. Cambiar la mente humana requiere muchísima más empatía y psicología que solo mostrar una hoja de cálculo con proyecciones negativas. Desde luego. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos desgranado hoy? Si estructuramos las grandes lecciones de esta inmersión en los datos, creo que el primer punto clave, clarísimo, es que la heterogeneidad es la norma absoluta. Todos somos diferentes. No existe el individuo medio. Eso es, diseñar políticas financieras, productos de inversión bancarios o leyes gubernamentales asumiendo que existe un único jubilado promedio que reacciona de manera uniforme a los incentivos es un error de cálculo muy grave. Es un error que deja desprotegida a la mayor parte de la población ante crisis severas. Como segundo punto propulsivo, y derivado directamente del comportamiento de esos grupos, debemos aceptar con humildad que el uso de atajos mentales o heurísticas supera con creces a la optimización matemática racional en el mundo real. La comodidad gana a las matemáticas. Exacto. Retirar siempre la misma cantidad constante de dinero fijo cada año es psicológicamente muy cómodo y da paz mental a corto plazo, sí. Pero hemos visto que expone a los jubilados a riesgos de ruina enormes, especialmente durante y después de recesiones económicas. Tarde o temprano la realidad se impone, provocando recortes drásticos y, muchas veces, demasiado tardíos en su calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Y como tercer y último punto, esta vez desde la perspectiva técnica que tanto hemos debatido hoy, nos queda claro que herramientas econométricas avanzadas como el estimador GFEE, a pesar de toda su inmensa complejidad estadística Y de sus limitaciones. y de sus limitaciones y de la necesidad de millones de simulaciones para alinear etiquetas y del riesgo latente de sobreajuste, al final funcionan como verdaderos telescopios de alta precisión. Nos permiten mirar a través de montones de datos administrativos aburridos e incompletos y ver constelaciones enteras de patrones humanos ocultos que antes sencillamente eran invisibles a nuestros ojos. Telescopios que espero sinceramente la comunidad académica siga afinando. Yo estoy segura de que lo harán. Y ojalá lo hagan integrando datos más ricos, más cualitativos y humanos en el futuro, incluyendo variables sociológicas y de salud. ¿Sería lo ideal? Sí, para que las matemáticas avanzadas sirvan verdaderamente a la comprensión de la vulnerabilidad humana y no se queden solo en un ejercicio brillante de categorización estadística. Ese es el gran reto, que los números no nos hagan olvidar a las personas de carne y hueso que hay detrás de las gráficas.
Y para la gente que nos escucha hoy, dejamos una última idea, una provocación para seguir explorando y reflexionando por cuenta propia. Ujú. Si nuestros miedos más profundos y nuestros hábitos financieros diarios son tan mecánicos, tan predecibles, que un algoritmo matemático, sin saber siquiera si estamos casados o solteros, puede agruparnos y predecir casi exactamente el año en que nos quedaremos sin ahorros? Es inquietante pensarlo. ¿Qué otras decisiones cruciales en nuestras vidas que creemos íntimamente que son totalmente libres, espontáneas e individuales, son en realidad solo un otro patrón oculto esperando a ser descubierto en un gráfico estadístico? Para reflexionar. Visiones, los algoritmos y los misterios de la mente humana. Nos despedimos cordialmente de todos ustedes hasta nuestra próxima inmersión.